Muchísimas gracias a este webinario. Como seguramente vieron en las comunicaciones, este webinario busca reflexionar y conocer algunas experiencias de fortalecimiento de la participación comunitaria en la implementación de las subvenciones del Fondo Mundial y también en el rol de lo que se conoce como supervisión, traducido de oversight del inglés, esta supervisión estratégica que se hacen de las subvenciones. Entonces, vamos a tener más adelante con nosotras a Carla Guevara del Salvador y Carlos Rojas de Perú, pero vamos a iniciar esta sesión con una transmisión de dos sesiones en inglés. La primera es de Gilles Cesari del Fondo Mundial. Estas sesiones fueron grabadas en un webinario anterior que fue que ocurrió en inglés. Entonces, les decía hace un ratito que verifiquen que pueden tener el audio en español en la base de sus pantallas. Pueden encontrar un icono redondo en forma de mundo y pueden seleccionar el idioma en español. Como les decía, vamos a iniciar entonces con una transmisión de la grabación de un experto del Fondo Mundial, Gilles Cesari, quien nos va a presentar las bases de lo que significa el compromiso en la implementación de la subvención, de las subvenciones del Fondo Mundial desde la mirada comunitaria, ¿no? De lo que requeriría, lo que se espera de esta participación desde las comunidades. Seguidamente, ustedes van a ver la transmisión casi de corrido. Vamos a tener también otra transmisión de otros 7, 8 minutos de Ed Goxin, también un experto del Fondo Mundial, que nos va a como dar el panorama de lo que significa la supervisión estratégica, oversight que se llama en inglés, de las subvenciones y cuál es el rol que jugarían las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias en esta supervisión estratégica. ¿Ok? Entonces, verifiquen por favor que pueden escuchar en español. Insisto, a la base de su pantalla deben encontrar el icono del mundo para que puedan escuchar la interpretación. Adelante, Juan Carlos, con la interpretación, perdón, con la transmisión. Thank you very much. Thank you for the introduction. Hi, everyone. Nice to see so many, almost 300 people in this webinar today. So I'm very pleased. While I'm waiting for the slides to be shared, a few words. So my name is Gilles Cesari. I'm a manager, the Southern team, currently working in the Burundi country team, and try to focus on the grant implementation and how can be engaged during that phase of the grant life cycle. So next slide, please. Perfect. So this slide is really showing us the grant life cycle in entirety. You can see. Just to note that the graph is not really at scale. Typically, the grant in orange is over 3 years, and the application, the grant make that you see in blue and purple is taking an average 7 to 8 months, and it happens the year before start of the implementation. And then we have the closure period, which is generally about 6 months, and it happens the year after the last year of implementation. So this slide is really clear that the implementation phase, grant life cycle, is really the longest, and therefore we believe it's really key for community. Next slide, please. So what happens during implementation? The Global Fund is a donor, as you know. And as a donor, of course, our job is to
those funds to the principal recipients. So the disbursement of funds is one of the key activities during the implementation phase. Because without any funds disbursed, of course, there are no implementations which can be effective. As a donor and like any donor, the Global Fund also expects, principal recipients and the country coordinating mechanisms to provide data on what they have achieved, both in terms of programmatic targets, but also factors. And we try to be a very agile donor. And so the Global Fund is constantly working with principal recipients, with sub-recipients, and with the country coordinating mechanisms to adjust existing grants. We call this sometimes about grant revisions, sometimes it's referred to reprogramming. But basically, the idea is to have this very agile way of using these grants to maximize the use of the limited resources we all have and with the impact. Next slide, please. So the tools that we use for reporting are the progress update and disbursement request. So it's called PU or PUDR, and they are usually sent by the principal recipient every 6 months without very large locations. And we also have the pulse checks and spot checks. From those, the Global Fund, the CCM, the country coordinating mechanism, and the principal recipients get a performance of the grant, including results on specific targets. Example, the number of HPV we received on treatment during the last 6 months. The reporting period is important and it gives a great picture of the grant implementation of successes and the challenges of it. So community engagement is here because community-based organizations engage with the response and share the results, obviously. The community-based organizations and communities can also ask questions directly to the recipient or through their CCM representatives on the underperforming when the reporting is consolidated, for example. It can be a good way to share issues and solutions to improve the results. So the reporting period is really also a key step of the process where communities engage. Ed is going to talk more about the role of community engagement in the process. But just to note that CMs also must report on the materialization of co-financing of GOV. This is something that we take very seriously at the Global Fund. And so here as well, community engagement is very, very important. National and local civil society organizations and community-based organizations are in first line when it comes to making governments accountable. And so in countries where there is a monitoring system in place, for example, and we will have later about CLM and how to use data generated by CLM to improve results. Data generated by CLM can really, from that system, can be a powerful tool to advocate for the materialization of co-financing. Next slide, please. As mentioned earlier, the Global Fund is constantly working with the principal recipients of PR and the system to adjust the grants. So remember, we got them revisions for programming. And the idea is really to maximize the use of the resources and increase impact. There are types of grant revisions, as shown on the slide. But the important point here is that it's one of the most critical months of grant implementation. So this is the time where all stakeholders need to reflect on what was perhaps missed during grant making, or maybe some circumstances have changed. And so it's very crucial to adapt interventions and budgets that the recipients and all the stakeholders are using. Communities should be part of the revision discussions, ideally. It can be either through the national program and the Ministry of Health, or through directly the recipients. Sometime, maybe in your countries, there is also a community principal recipient. They are also very often community sub-recipients. You can also go through your representative at the CCM or with the Global Fund team. For example,
very personal. But for example, I meet with a large representation of during each mission, and we discuss a list of priorities, if you wish, to include. So not every priority will make it into the grant revision. This is very clear, just like this as well when the grant making stage. But this will be very country specific. But I still encourage community to find their allies to be heard during the discussions around grant revisions. Next slide. So to help with discussion during grant revisions, I wanted to remind you of the new annex, which was included for the first time during the grant cycle 7 funding request, almost 3 years ago. The annex of funding priorities for society and communities most affected by HIV and malaria. This is a very good document to refer to, as it contains dimensions or activities which may or may have not yet been included in the current grants, but these activities including this annex already made consensus at the time of discussion during the funding process. However, you do not have to be limited to the activities in the annex. During implementation, like I mentioned, you may have noticed that something was completely missing from the picture or something is just not working as an implementation. And so you want to propose also how to fix it during implementation. In any case, your system community and civil society representative should be engaging you as well in the discussions on and implementation. You can read more on in the engagement, a guide to opportunities for the life cycle, and the link will be in the presentation. Next slide, please. So here is like a completely non-exhaustive list of ways to engage during implementation. Request use the results of grants. Programmatic performance, financial performance. This is basically how we drive towards, right? So use this, request and use the results of the grants performance, financial and programmatic. Meeting with the government team to share your strategic solutions to exit the gaps in the response. Keeping a permanent communication channel open with your recipients, CCM, and at the CCM, especially through your representative, and or also through other allies at the CCM. Update annex for community priority to have a list of already pre-agreed interventions which can be used and can be suggested, whenever they are saving implementation, so that you get ready to the table when there is discussion on how to use it, how to proceed with a grant revision. And also engage with the government on co-financing. The government grants will never cover all the needs. We all know for that. Domestic financing is very, very crucial, and engagement really transparent. Next slide, please. Finally, for your reference, you will hear a recording of the webinar organized by Input in June 2024. And this webinar was focusing on how you can make your voice count in grant revisions. So I really encourage you to have you. Again, community engagement will be very country specific. So I'm not to give ideal solutions or tips, that will apply to very country specific, even sometimes community specific. But we can really all learn from each other. So I really urge you to be engaged during this phase of the cycle. With that, I thank you, and I hand it over to Ed. Thank you. Great, thank you so much, Jill. Let me see if I can try to protect my screen. Thank you, Jill. Yeah, and the floor is yours. And after Ed's presentation, we will Q&A session when participants will be able to ask those questions that they have
on the material being presented. Ed, please. Great. Thank you so much, Ivan. And I'm happy to take on the second part of the theoretical session, as we call it. It's great to connect with colleagues. And again, those who I don't have yet opportunity to meet, my name is Ed Thompson, and I work in the CIGP department. So my presentation builds on what I already talked to about the grant implementations, with a focus on the oversight function of the CCM, particularly the role of the oversight committee in this process. So in the next 10 minutes, I'll try to provide you with a basic overview of the oversight, part of our policy and guidance, and that will follow with concrete examples, which I think is quite an excellent model for engagement during this period. I would also like to the presentation acknowledge that the colleagues from the CPM Hub has joined as well. Yaroslava, who is a subject matter expert on this topic. Without further ado, so the other reminder to all of you, and I'm sure you're pretty well familiar with it, the CCM plays a crucial role in the oversight, focusing on various aspects, including financial, programmatic, and management aspects of the grant, and ensuring that the implementation of global funds supported programs contribute to national health response. The core principle here of oversight is looking at a high-level element and ensure that resources are being efficiently and effectively implemented and it's a different kind of exercise from the grant monitoring function, which usually is performed by the principal recipient. Nevertheless, the oversight function helps the principal recipient to identify some of the key bottlenecks and make sure the grant is impactfully implemented. The oversight function is one of the 6 eligibility requirements of the global fund policy that the CCM needs to comply. Usually, CCMs establish a subcommittee called CCM Oversight Committee to help plan, coordinate, and implement the oversight activities. These CCM's Oversight Committee is not a decision-making body. It is a committee that makes recommendations back to the CCM as a whole for decision-making. And this oversight committee usually supports the principal recipient to translate the adopted actions to improve the program. By design, the oversight committee should be nominated and elected by other CCM members through a voting process in accordance with the CCM bylaw. It usually is comprised of governments, civil society, including representatives from key population and all pieces. The engagement of civil society and community representatives here is very important because the programs of the Global Fund funds usually increase the focus on provision of services at the level. So we do believe that the CSO and community partners can provide an in-depth contextual understanding of the performance data, which is the critical information to have. And this is usually kind of illustrate a basic process for oversight, right? Collecting information, analyzing the data, recommending action, and then follow up on the result. And what you can see here is an example that's drawn from Ghana CCM that kind of provides the process of the cycle of how the oversight activity is being implemented. First, the PR would submit the work plan, performance framework, dashboard. If you remember, I could give you that you mentioned progress if this doesn't request audit other reports if available, and that includes assessment of other programs as well, right? Available, as well as the data analysis available through the period monitoring. The CCM Secretariat and additional information as relevant. The committee then review this information, identify issues, and select actions. Very often, that includes conducting the site visits as part of the ad hoc activities of routine to complement insights before the CCM committee, oversight committee submit
finding and recommendation to the CCM. Then the CCM meeting takes place, they discuss and decide on possible action. And again, it's the responsibility of the CCM secretariat and oversight the committee to ensure these actions are implemented and reported back to the CCM more broadly. So pretty much straightforward, right? How all this should work. Also, in terms of the oversight visit, I think it's really important to highlight that we have to do that properly. We have instances where we recognize that the oversight visits really help us to understand the reasons behind poorly performing area of the program. We have examples of the CCM Oversight Committee that conducted additional analysis to understand why the prevention program is not working well or not accessible for programs. There was some insight to point out to change which is one of the key reasons why the service is not being taken by the community. So I think the CCM Oversight has some value and provide a insight for the CCM Oversight to make a recommendation back to the CCM. The last slide I have here is just to kind of remind you that the public compliance act, what the Global Fund Secretariat is monitoring is oversight funds being one of the CCM eligibility requirements. If you remember, CCM eligibility requirements wanted to set at the point of the funding request submission, the 3, 4, 5, 6, ones shown here, is more over the course of the grant implementation period. All CCMs must submit follow the oversight plan for the Global Fund through financing. And this plan has to include details on how oversight activities will engage the broad stakeholders, including community and civil society. Very often, CCM Oversight Committee members conduct oversight visits, as I mentioned before, and these also need to be indicated in the plan. And finally, CCM have assessed the effectiveness of CCM using a performance framework, which speaks to the oversight functions. Look at the 3 components as set on an annual basis and use the assessment to inform the CCM secretariat and incorporate it into the CCM funding decision. The question includes that the Oversight Committee has a right membership in place, that have a strategy, rights, and also does include a representation of the key vulnerable population and with living with diseases. Second, does ask the question about does it use strategic information and analysis and organize consultation site visit? Does it use CLM data when available and deliberations? And lastly, it asks a question about does it work effectively with PR to proactively identify and mitigate risk to programs here and assess to make sure that the follow-up action is being communicated. So I think I'll stop here and look forward to the discussion. Thank you so much for your attention. Gracias, Juan Carlos. Tenemos ahí la proyección. Muchísimas gracias. Hay algunas consultas en el chat respecto de si podemos compartir las presentaciones. En estos momentos no las tenemos en español, pero vamos a solicitarlas al equipo del Fondo Mundial de manera que podamos hacer la traducción y compartirlas con ustedes. Quisiera, no voy a hacer una reflexión muy grande de estas presentaciones, quisiéramos escuchar 3 comentarios desde la audiencia, pero antes de pasar a ello, solo 2 frases que me gustaría retomar de las presentaciones. De la primera, reclamar nuestro sitio en la mesa, ¿no? Es importante que desde las comunidades, desde la sociedad civil, estemos en esos espacios donde se diseñan las políticas, donde se diseñan las subvenciones y podamos participar activamente de esas decisiones. Y de la segunda presentación hemos visto los pasos que puede llevar el monitoreo, el oversight de la supervisión estratégica desde el MCP. Y
nos parece relevante señalar que cada MCP va a definir su camino para esta supervisión estratégica y también en los diferentes pasos las comunidades deben estar presentes. Antes de pasar a las presentaciones de Carla y de Carlos, no sé si hay algún comentario. Nuestros colegas del Fondo Mundial lamentaban mucho no poder estar ahora mismo con nosotros. Por eso tomamos estas presentaciones de un webinario anterior. Pero si hay algún comentario respecto de las presentaciones, podemos tomar hasta tres, creo yo. Estamos a tiempo. Levanten la manito. Si no encuentran la manito que está en el icono de reacciones en la base de sus pantallas, pueden escribir en el chat, pido la palabra o algo parecido, de tal manera que podamos abrirles el micrófono o que ustedes mismos abran el micrófono. ¿Algún comentario? Quiero creer que ha quedado bastante claro. Por ahí hay un comentario de Roxana Bretoneche en el chat respecto de presentar ideas sostenibles desde las comunidades. Entiendo, respetar la participación de las comunidades, respetar también los criterios de los manuales, entiendo, de los MCPs, ya que Roxana nos habla desde Perú. Em, y bueno, en- a nivel general, respetar la participación de las comunidades, ¿no? Em, si no tenemos, si no tenemos más comentarios, quiero hacer un paréntesis antes de seguir y en el chat van a encontrar un vínculo para unas sesiones informativas que serán mañana y el viernes. Ahí Juan Carlos nos ayuda con los vínculos. Em, para que puedan inscribirse. Son sesiones informativas acerca de lo que está sucediendo y va a suceder con los financiamientos del Fondo Mundial. Anuar, por favor, te escuchamos. Gracias, Lee. Sí, quisiera hacer un breve comentario porque pronto vamos a organizar un webinario sobre monitoreo liderado por la comunidad. Entonces, solamente a partir de la presentación de Ed, marcar la diferencia entre lo que es el monitoreo estratégico que se lleva a cabo dentro de los MCPs y que está vinculado muy cercanamente con la implementación de las subvenciones a nivel nacional y el monitoreo liderado por la comunidad, que es un enfoque mucho más amplio, pero solo marcar esa diferencia en que estamos hablando de dos em, instrumentos o metodologías que van encaminadas a un mismo propósito, pero que tienen sus peculiaridades y que tienen sus objetivos muy marcados. Y esos enfoques pueden en algún momento juntarse, pero no necesariamente son lo mismo. Y vamos a hablar más adelante sobre monitoreo liderado por la comunidad, porque vale mucho la pena hablar sobre este enfoque, porque está en la mente de muchas personas el poder implementar monitoreo liderado por la comunidad en el contexto de la, de las subvenciones del Fondo Mundial. Em, Creo que las presentaciones fueron muy claras, nos dan mucha orientación sobre qué parte corresponde a la implementación y qué parte corresponde a monitoreo estratégico, que son dos momentos muy importantes, pero sí quería hacer esa distinción porque muy frecuentemente solemos confundir el monitoreo o la supervisión estratégica del MCP con monitoreo liderado por la comunidad. Gracias, Lee. Muchísimas gracias, Anuar.
Y sí, destacar que desde la plataforma LAC se ha venido impulsando también estas experiencias y conocer más del monitoreo liderado por la comunidad, y pronto tendremos un webinario, siempre en alianza con corresponsales clave también, para mostrar, difundir algunas experiencias probablemente de lo que es, de lo que está haciendo el monitoreo liderado por la comunidad. Ok, siendo que no hay más comentarios, recuerden revisar en el chat de esta reunión los vínculos para las sesiones informativas que serán el miércoles y el viernes de esta semana, para poder, para que puedan participar y conocer más de lo que está pasando con las subvenciones del Fondo Mendal. Así que sin más, voy a darle la palabra a Carla. Carla es una gran activista salvadoreña, una mujer trans que lidera a Alejandría, una organización de mujeres trans para las mujeres trans, y nos va a comentar un poco el rol de su organización en la implementación de la subvención del Fondo Mundial en El Salvador. Adelante, Carla, por favor. Gracias, Lidice, por la presentación. También gracias a Anuar y a la plataforma LAC por la invitación y poder, pues, compartir un poco el trabajo que hacemos de este colectivo Alejandría también, sobre las estrategias que actualmente tiene el Fondo Mundial acá en El Salvador. Comentarles que, bueno, yo actualmente soy la directora ejecutiva de Colectivo Alejandría. También soy parte del mecanismo de coordinación de país como propietaria para las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, porque acá solamente hay una representación para ambas poblaciones, y pertenezco a dos comités dentro del mecanismo de coordinación de país, que es uno es el comité de propuestas y el otro precisamente es el comité de monitoreo estratégico, que también soy parte de ese comité. Actualmente pues somos subreceptoras del Fondo Mundial desde el año 2014, ¿verdad? Donde comenzó en ese momento el nuevo modelo de financiamiento del Fondo Mundial a través, pues, de los subreceptores, que somos como de las poblaciones clave, ¿verdad? Y que realizamos distintas actividades para apoyar a la respuesta no solo nacional al VIH, sino que también a los objetivos internacionales, de poner fin, ¿verdad?, a la epidemia del VIH, pero también poder alcanzar las metas 95, 95, 95, que también UNOCIDA y el Fondo Mundial y otros actores de la respuesta se han comprometido. Em, bueno, para empezar, ¿quién es Alejandría? Bueno, Alejandría es un grupo, ¿verdad?, que nació de personas LGBTI lideradas por mujeres trans, que nacemos en el año 2011, ¿verdad? Precisamente en contextos un poco adversos, ¿verdad? Antes del 2009 no se permitían personerías jurídicas de personas LGBTI Q+ acá en El Salvador. Con la llegada en ese entonces de un gobierno de izquierda, pues se dan las personerías jurídicas a varias organizaciones LGBTI, y nosotras fuimos una de esas organizaciones las cuales pues se nos dio esa oportunidad. Actualmente es liderada por una mujer trans que es la presidenta de la organización, y yo como mujer trans que ejerzo la plaza también de la dirección ejecutiva. Nuestra misión es ser un colectivo de personas multidisciplinarias que luchamos a nivel nacional por los derechos humanos de las personas LGBTI. Nuestra visión es ser una institución líder a nivel tanto nacional como internacional en la reivindicación de los derechos humanos, pero también contribuir a generar igualdad de oportunidades para la población LGBTIQ+. Nuestros valores: el respeto, la inclusión, la transparencia, la justicia, la equidad y el compromiso. Actualmente, este año precisamente,
Comenzamos una nueva subvención de 3 años, 2025-2027, ¿verdad? Tenemos apenas 4 meses de que comenzó la nueva, el nuevo proyecto que se llama Reforzando la Respuesta Nacional al VIH, concentrándose en las poblaciones clave y alineándose con los objetivos internacionales, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de esta propuesta? Porque yo voy a hablar a nivel general de los objetivos de la propuesta como tal de país. Pero creo que es importante también hablar un poquito del contexto social del VIH, precisamente en personas LGBTIQ+. Actualmente acá en El Salvador no existe una ley de identidad de género ni no existen tampoco políticas, ¿verdad? Para la protección de las personas LGBTIQ+. Lejos de eso, en el año 2024, precisamente el año pasado, se eliminaron temas relacionados con género, población LGBTIQ+, diversidad sexual, ideología de género, que sabemos que es un término pues mal utilizado, que no existe, la salud sexual y reproductiva dentro de los centros educativos del país. Se retiraron de las escuelas cualquier información educativa que tuviera que ver con género, con LGBTI, con diversidad sexual. Y más aún dentro del Ministerio de Salud se eliminan los únicos lineamientos de atención en salud que habían, ¿verdad? Para la atención de personas LGBTIQ+, pero principalmente para poblaciones de hombres gays, bisexuales, pero también de personas trans. El acrónimo LGBTI es prohibido de hablarlo dentro de las instituciones del Estado y para disfrazar un poco, digamos, la situación, o por lo dicho, seguir continuando con la atención de las personas LGBTIQ+, se cambian estos lineamientos de atención, ¿verdad? Y se cambian las terminologías que antes se utilizaban en VIH, por ejemplo, de hombres que tienen sexo con otros hombres, ahora se les llama hombres de alta prevalencia, y a las mujeres trans, en su momento, el año pasado, todavía como a mediados de año, se les denominaba hombres de muy alta prevalencia. Actualmente se les cambió esa palabra de hombres y hoy se utiliza personas de muy alta prevalencia. Pero es lo importante es que no se puede hablar del término LGBTIQ+ dentro del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Bueno, reducir la incidencia de VIH en poblaciones claves y vulnerables, reducir también las brechas en la cascada de continuo de la atención y reducir la mortalidad por VIH en caso de detección temprana para casos de TB-VIH. ¿Cuáles son las poblaciones prioritarias en esta propuesta? Hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres trans, personas trans, y digo personas trans porque también atendemos a personas no binarias y mujeres trabajadoras sexuales. ¿Cuáles son los módulos de intervención? Yo aquí me voy a concentrar en los módulos de intervención que competen a las poblaciones clave, porque hay un módulo, obviamente, de mujeres trabajadoras sexuales, que no voy a hablar de eso porque nosotras no atendemos a la población de mujeres trabajadoras sexuales. En el módulo 1, el paquete de prevención para hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y sus parejas sexuales. Acá tenemos diferentes intervenciones. Primero, los programas de condones y lubricantes. Estos programas de condones y lubricantes se le entrega en una intervención a hombres que tienen sexo con otros hombres, en este caso hombres gays y hombres bisexuales, y se les entrega una cantidad de condones y lubricantes, pero a la vez también se les ofrece servicios de pruebas de VIH. También se les da programas de profilaxis previa a la exposición, que en este caso es la PrEP, ¿verdad? Para hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. También hay una comunicación, información y generación de demandas sobre la prevención del VIH. Eso se utiliza a través de diferentes plataformas. Pueden ser los y las educadoras que van, ¿verdad?, a las zonas, a las comunidades para dar esta información sobre prevención de VIH, o se pueden hacer también a través de plataformas virtuales. También servicios de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, la prevención de ITS, hepatitis y atención para víctimas de violencia destinadas a hombres que tienen sexo con otros hombres, y la eliminación de los obstáculos relacionados con los derechos humanos que impiden el acceso a los servicios de prevención de hombres que tienen sexo con otros hombres. Aquí en este caso,
Se da, por ejemplo, capacitaciones al personal de salud para la atención de hombres que tienen sexo con otros hombres. Un poco complicado porque, como ya les decía, en esta subvención los lineamientos cambiaron, ¿verdad? Y ya no se puede hablar de hombres que tienen sexo con hombres y mucho menos de personas trans. Em, Luego Te tenemos un quedan dos módulo. minutos, Carla, perdona. Gracias. Uy, qué rápido pasó el tiempo. Un módulo 2 que el paquete de prevenciones para personas transgénero y sus parejas sexuales. Acá son las mismas intervenciones, con la única diferencia que aquí hay dos intervenciones diferenciadas. En este año se van a contratar servicios privados para la atención a personas trans porque se quiere evitar la discriminación en los centros de salud públicos. O sea, porque las personas trans no quieren ir, porque son llamadas ahora por sus nombres legales, entonces las personas trans no quieren ir, pero también se les da información sobre PrEP y generación a demanda. Lastimosamente, actualmente solo la PrEP solo la da el Ministerio de Salud a través de fondos del Fondo Mundial. También se va a dar un observatorio de derechos humanos, ¿verdad? Que se incluye el fortalecimiento para poder documentar todas las violaciones de derechos humanos que se den en el contexto de VIH para las poblaciones LGBTIQ+. También los servicios diferenciados de diagnóstico de VIH. Aquí tenemos la prevención combinada, la entrega de condones y lubricantes a través de la red nacional y hospitales de VIH, a través de educadores pares, pero también a través de las unidades móviles con plan internacional que actualmente es el receptor principal. También tenemos la notificación asistida a contactos, que es la NAP y la NAT, ¿verdad? Cuando se dan diagnósticos positivos, se busca, ¿verdad? A los contactos de parejas casuales y otras parejas que han tenido las personas que han salido VIH positivas y la distribución de pruebas de autodiagnóstico a través de una aplicación que se llama Match con tu Salud, que actualmente es administrada por plan internacional. Los retos. La sostenibilidad de la respuesta. Fondo Mundial se va, esta es última subvención para El Salvador, ¿verdad? Luego viene una de sostenibilidad, de transición, perdón, pero actualmente pues no hay, por los contextos que hay, ustedes saben, de financiamiento, no existe como una certeza del Fondo Mundial de poder recolectar y que haya una subvención más para El Salvador. De hecho, se nos ha dicho que es la última subvención, ¿verdad? Que va a haber. Eso nos preocupa no solamente la sostenibilidad de las acciones, sino que también nos preocupa la sostenibilidad de las organizaciones de sociedad civil que actualmente pues tenemos, o mejor dicho, la mayoría de nuestras acciones las hacemos a través de los fondos del Fondo Mundial. Cambio. Muchísimas gracias, Carla, y disculpa por ponernos así medio estrictas con el, con el tiempo. Muchísimas gracias por presentar el trabajo que se está haciendo en El Salvador, el trabajo que están haciendo ustedes desde el Colectivo Alejandría y también por presentar este panorama nacional, ¿no? Cómo las políticas y incluso los gobiernos regresivos pueden hacer retroceder la respuesta al VIH también. Vamos a dejar las preguntas y comentarios para el final. Voy a dar el pase a Carlos Rojas. Carlos Rojas es ahora coordinador del Observatorio TV en Perú y nos va a presentar también el trabajo que están haciendo desde el observatorio, un poco la historia del observatorio, cómo nace, cómo se nutre de las subvenciones y cómo se sostiene ahora. Adelante, Carlos, por favor. Bueno, muy buenos días con todos y todas, ¿verdad? Agradecer a los organizadores la oportunidad de darles a conocer un poco de la experiencia y el trabajo que viene haciendo el Observatorio Social de Tuberculosis de Perú. No sé, Lidis, si me indica si se puede ver la Sí, si lo presentación. pones en pantalla completa, por favor, Perfecto. Un momentito. en modo presentación. Muy muy Ahí bien. está, perfecto. Muy bien. Bueno, el Observatorio Social de Tuberculosis de Perú es una instancia de sociedad civil. Nosotros venimos trabajando, bueno, sobre un problema
que es un problema de salud pública en nuestro país, ¿no? Solamente acá para situarnos en lo que está pasando en el Perú, más o menos el año pasado, el año 2024, han sido 32.000 personas afectadas de tuberculosis reportadas, ¿no? Sin embargo, la OMS estima que para el país son 59.000. Hay una brecha evidente, ¿no? Y definitivamente ahí hay un problema que, bueno, ya sabemos muchos de los que estamos en el Perú, la brecha todavía no ha sido cubierta, inclusive tenemos un pequeño retroceso del año 2024. El Perú es el país con más alta incidencia de tuberculosis resistente en las Américas. Somos uno de los 30 países con mayor carga de multidrogo-resistencia en el mundo, ¿no? Y bueno, en cuanto a algunas otras cosas de la situación de tuberculosis, el año 2022 hemos reportado más de 8.000 casos de personas con secuelas a consecuencia de la tuberculosis. Obviamente ese es un panorama no tan favorable, definitivamente no queremos estar en esos primeros lugares. Y bueno, tenemos que trabajar en función de eso. ¿Se ha avanzado en la respuesta a la tuberculosis en el Perú? Sí, pero hace falta muchísimo más. O sea, los logros que puedan haber, los logros que se puedan representar son buenos, pero todavía pues tenemos una demanda no satisfecha que se traduce en esas brechas que estamos presentando. Antecedentes en la creación de Observa TV. Aquí quería traerles un poco algunas cosas previas a lo que es la creación del mismo observatorio. Como verán, la situación de tuberculosis es un problema no de ahora, es un problema que arrastramos decenios y siempre han habido organizaciones, actores sociales involucrados en la respuesta a la tuberculosis. Estos actores sociales generalmente hemos venido trabajando de manera aislada, de manera individual, pocas experiencias en donde hemos podido juntarnos hasta que llega a un hecho específico, ¿no? Hace unos años se visibilizó el tema de la falta de operaciones para las personas afectadas de tuberculosis por parte del Ministerio de Salud. Sabemos que cierta proporción de las personas afectadas de tuberculosis en tratamiento, bueno, por los daños y por la situación de salud en la cual se encuentra, necesita una operación. Y lo que visibilizamos es que el Estado no estaba cumpliendo con hacer que estas personas puedan recibir esas operaciones y estaban en sala de espera mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Algunos de ellos en ese transcurso de tiempo morían, algunos desaparecían, desertaban y no se sabía qué había sido de ellos. Entonces, esto salió a la luz y fue la primera experiencia en donde muchos actores nos pudimos juntar. Creo que ahí hay un punto de quiebre. Nos pudimos juntar y pudimos armar una intervención conjunta, una intervención visible, importante. Pudimos juntarnos con aliados, corresponsales clave en su momento, nos ayudó. Hicimos también Conexión Vida, otros actores, tanto a nivel nacional e internacional. Mandamos una carta abierta a la presidencia, entablamos comunicaciones con el Ministerio de Salud, con otros actores sociales. Finalmente, después de un largo periodo de tiempo y con el esfuerzo de todos y todas, pudimos hacer o pudimos presionar para que se implemente y ponga en operatividad una de las salas de operación que era financiada también, o parte de financiamiento por el Fondo Mundial inclusive, y empezó a operar, ¿no? Esta noticia: realizan por primera vez en Perú cirugía a paciente con tuberculosis resistente. Bueno, eso no es tan cierto, debería haber sido esto ya desde hace tiempo, pero bueno, pues se puso como un hito. Entonces, esta primera experiencia nos galvanizó, nos pudimos interconectar y bueno, entre los años 2019 y 2020 ya vino el proyecto Observa TV, financiado por Fondo Mundial, y fue la palanca que ayudó a hacer que nos podamos unir en un espacio articulado que es el Observatorio de Sociedad de Tuberculosis de Perú. El año 2020 específicamente se crea el observatorio y tuvimos un acompañamiento del Fondo Mundial a través del RP hasta el año 2022. El año 2022 culmina este acompañamiento y nosotros asumimos de manera autónoma como sociedad civil
la conducción del observatorio hasta la fecha hemos venido funcionando de manera ininterrumpida. ¿Qué es el observatorio? Bueno, es una plataforma de articulación compuesta por unas 26 organizaciones actualmente. Fuimos creados el 3 de julio de 2020 y bueno, nuestra labor es contribuir con la respuesta a la tuberculosis desde la sociedad civil, ¿no? Estamos comprometidos con la defensa del derecho a salud, con la lucha contra la tuberculosis. Bueno, como verán, 26 organizaciones, estamos organizaciones de base comunitaria, que son las organizaciones de personas afectadas de tuberculosis en el Perú. Algunas de ellas estamos dentro del observatorio, estamos algunos colegios profesionales de salud, algunas asociaciones de profesionales de salud, ONGs, también estamos otras organizaciones de base comunitaria. Y en conjunto, bueno, lo que nos une es ese objetivo, ¿no? Tener una respuesta común a la tuberculosis en los objetivos en los cuales estamos priorizando la intervención. Y bueno, ¿en qué se sustenta finalmente lo que es el observatorio y todo espacio que puede estar involucrado en el tema de tuberculosis desde la sociedad civil? Bueno, en el concepto de la participación como derecho y la participación en cualquier momento, cualquier fase del ciclo de las políticas públicas que tiene que ver con el Estado y con cualquier otra intervención. La participación no solamente es algo que es un derecho que ya de por sí debemos estar presentes, sino es un tema de sentido común. Nosotros, ¿no? Ciudadanos, ciudadanas, de repente en este caso afectados de tuberculosis que viven con VIH, somos los que sentimos el problema. Es una cuestión de sentido común estar presente en la propuesta, en el ciclo de proyecto, en el ciclo de las políticas públicas, en la propuesta de cómo se debe resolver esos problemas que nos afectan, ¿no? Entonces, solamente para ilustrar, en el ciclo de proyecto, bueno, vamos desde el tema de políticas públicas, que es igual, desde la definición del problema, establecimiento de agenda, la formación política, la implementación, la evaluación. Cualquiera de estas fases es innegable que debe estar presente la sociedad civil, las comunidades. Como en el caso que nos ha antecedido nuestra compañera Carla, ellos están en la implementación. Nosotros estamos en otro momento desde el observatorio, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo debe ser la participación? Ahí también no solamente es para ilustrar este tema. Seguramente muchos hemos visto la escalera de participación. Nuestra participación no debe ser declarativa, no se nos debe utilizar para decir que somos, que ya nuestra política en salud, en tuberculosis y VIH estamos presentes, pero no tenemos voz, no tenemos voto, no estamos participando en la definición. Tenemos que tener una participación mucho más elaborada, mucho más activa en bueno, en cualquier ciclo de proyecto, en cualquier política pública, ¿no? Entonces, solamente es para un poco ubicar de dónde se sustenta el trabajo que hace el observatorio y otras plataformas de sociedad civil que estamos involucradas en el tema de la lucha contra la tuberculosis que vive con VIH y en tema de salud en general. Me Bueno, ¿y qué quedan hacemos 5 minutos, nosotros? Carlos, Ya, perdón. gracias. ¿Qué hacemos nosotros en el observatorio? Bueno, trabajamos en el tema de incidencias en políticas públicas, sobre todo en fortalecimiento de sociedad civil, en el tema de vigilancia social. También tenemos otros roles, pero básicamente en esos tres nos hemos desarrollado. Y bueno, ¿qué es lo que queremos? Es mover al elefante. El Estado es un elefante, ¿no? Muy difícil de mover, muy difícil de hacer que cambie, muy difícil de hacer que trabaje. Y para ello nosotros debemos tener estrategias, herramientas necesarias que impliquen obviamente este tema de la participación. El tema de el MIPA, el mayor involucramiento de las personas afectadas, el monitoreo liderado por comunidad, la vigilancia social en su conjunto, son herramientas, son estrategias, son principios. El Engage TV son principios que nos rigen para poder hacer que nosotros hagamos más efectivo nuestro trabajo, nuestra labor, en nuestro caso como observatorio en el tema de incidencia política, vigilancia social, para poder mover a este elefante, ¿no? Poder hacer que haga lo que tenga que hacer. Y eso es lo que queremos, ¿no? Bueno, en el tema, ya en concreto en el observatorio, tenemos un tema muy importante que es el seguir ampliando a las bases comunitarias, a la población, el conocimiento sobre lo que significa la respuesta a la tuberculosis.
Si la población, ciudadanos, no saben sus derechos, no saben cómo funcionan sus estructuras del Estado, su modelo de atención, es muy difícil que podamos tener una cantidad de personas, de población, de actores sociales a favor de las propuestas que el observatorio hace. Entonces, el observatorio ha tenido un tema muy importante en el tema de fortalecimiento de las capacidades. Por ejemplo, hemos hecho el año pasado alrededor de 12 webinars y más o menos 900 personas que han asistido a estos temas que hemos propuesto. Hemos trabajado el tema de poblaciones clave, el tema de las políticas de protección, el tema de secuelas, información que fácilmente no puede llegar a la población y a los actores sociales. Y hemos utilizado herramientas como las redes sociales que nos han permitido masificar esta información, ¿no? Hemos tenido ahí también un apoyo puntual importante de la nueva subvención del Fondo Mundial que nos ha permitido algunos canales de comunicación. Tenemos nuestra página, bueno, vamos a lanzar nuestra página web. Nos ha dotado del tema de un canal de Zoom para poder hacer todo esto. Entonces, estamos trabajando en eso muy fuerte. Y en el tema ya de ejemplos prácticos de lo que el observatorio ha venido trabajando, nosotros trabajamos por prioridades. Cada año tratamos de priorizar cuáles son los problemas en los cuales vamos a enfocar nuestra atención. Problemas en la lucha contra la tuberculosis, la respuesta hay cientos de problemas, pero nosotros con los recursos que tenemos que enfocarnos en aquellos que creemos que es relevante. Entonces, prácticamente ponemos a disposición una serie de problemas y todos los integrantes del observatorio, bueno, votamos por cuáles son los más importantes y los priorizamos. Entonces, en este caso, la prioridad es el tema de PAN-TBC, que es un parte de la política pública del Estado en el tema de tuberculosis. Se entrega una canasta de alimentos a todas las personas afectadas por tuberculosis en el país. Pero en este caso no se estaba brindando la canasta a las personas privadas de libertad afectadas de tuberculosis. Las personas privadas de libertad es un grupo clave. Ahí tenemos la mayor incidencia de tuberculosis, tenemos condiciones no adecuadas de alimentación, hacinamiento y no se estaba cumpliendo la normativa. Entonces ahí hemos intervenido y bueno, este es todo un proceso de intervención que no lo vamos a detallar, estamos trabajándolo para poder hacer en algún momento un ordenamiento de toda la experiencia, pero hemos trabajado en el tema de incidencia, el tema de visibilizar la situación, el tema comunicacional, hemos tenido una campaña, etcétera, etcétera, toda una serie de acciones, lo que ha permitido que desde la fecha en que hemos empezado la intervención, hemos contribuido a que se haga efectivo esta política de pública en el tema de tuberculosis, de hacer que todas las personas, en este caso PPLs afectadas de tuberculosis, puedan acceder a la canasta. De 0 personas que hemos tenido recibiendo la canasta en los penales en el PPL afectada de TB, ya hemos tenido reporte a principios de año que ya se está distribuyendo a 500 personas aproximadamente la canasta. La meta es que se cubra a todos, son 2000 aproximadamente, y que podamos hacer que la normativa en la cual hemos venido incidiendo que se apruebe, se cumpla, ¿no? Entonces, obviamente, este es un aspecto del programa, la prioridad PAN-TBC es mucho mayor, tenemos todavía otras acciones en intervención, otros retos adicionales con su funcionamiento, pero en este caso puntual, pues hemos podido traducir el trabajo de manera concreta en el tema de que reciban su canasta, ¿no? Otro, el tema de la nueva norma técnica, en la incorporación de los tratamientos acortados orales, es otra prioridad. Ya todos sabemos cuál es el tema, o bueno, si no lo sabemos, espero que podamos suministrar alguna información a los que deseen cómo es el tratamiento de la tuberculosis, cómo se ha venido dando. Aquí a la derecha cómo era el tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente en el país. 14 tabletas al día con su inyectable. Es un tratamiento verdaderamente que desalentaba en algunos casos la adherencia al tratamiento. Aparte de que había un tema de algunas reacciones adversas al tratamiento, específicamente MDR.
era muy largo y no era, bueno, y lo que nosotros proponíamos en este caso desde hace un tiempo era que se cambie el tratamiento, este tipo de tratamientos hacia el tratamiento oral acortado. Eso significaba cambios en la política de trabajo en tuberculosis del Estado, significa modificar normas y en ese camino hemos estado haciendo incidencia desde el observatorio para que puedan modificarse esta normativa, ¿no? Esta normativa finalmente se ha modificado el año pasado, el año 2024, finales, con una nueva norma técnica, y el tratamiento de tuberculosis multidrogresistente ahora se utiliza el esquema oral acortado, ¿no? En este caso, 5 tabletas por 6 meses. Eso esperamos que sea un cambio muy importante que permita mejorar la adherencia, que permita evitar el abandono del tratamiento. Hay otras condicionantes del abandono, pero por lo menos eliminar algunos obstáculos para poder hacer que las personas cumplan y sean adherentes, ¿no? Ese ha sido también un trabajo largo, un trabajo con diferentes ramas, diferentes aspectos que igualmente estamos ordenando, que ha significado identificar aliados, identificar quiénes son los responsables de los involucrados en el tema de la modificación de estas normativas. Y bueno, todos creemos que finalmente es una cuestión de derechos. ¿Por qué no las personas en tratamiento pueden acceder a un esquema oral acortado si ya está disponible en el mercado y si las recomendaciones de la OMS ya establecían que era lo ideal? Eso es algo que nutría nuestra motivación para poder avanzar en todo este trabajo de incidencia en lo que es los tratamientos acortados. Y seguiremos en este trabajo. Nosotros todavía estamos, por ejemplo, ya está aprobada la norma, pero tenemos que hacer que se cumpla la implementación en todo el país. Tenemos que ver que esta situación de los tratamientos no se interrumpa en algún momento, ver que los medicamentos no falten, ver que se le brinde a las personas todas las condiciones para que puedan seguir el tratamiento cortado, ¿no? Estamos en ese Vamos proceso. cerrando, Carlos, por favor. Muy bien. Eso, como decía, es parte de todo el trabajo que se ha hecho. Finalmente estamos en eso. Y bueno, ya terminando, como decía un poeta peruano, César Vallejo, hay hermanos muchísimo que hacer. Efectivamente, la participación comunitaria es importante, es indispensable en todas las políticas públicas, en toda la gestión de los proyectos. Y sobre todo, y aquí hago un llamado a la reflexión, estamos en una época turbulenta, el Fondo Mundial tenemos problemas con los presupuestos del Fondo Mundial, y eso quiere decir Ciertamente. que probablemente, ojalá Dios quiera, por decir algo, sea el Estado el que vaya a asumir los costos, y tiene que asumirlos. Tenemos Ujú. que hacer ahí seguimiento. Y no solamente eso, sino ya cuando los asuma, tenemos que hacer monitoreo, tenemos que hacer seguimiento de todo lo que suceda con ese presupuesto que debe asignar a la respuesta a la tuberculosis, el VIH y a la salud en general. Eso sería todo, nuestras redes sociales y por favor, cualquier cosa, estamos nosotros a disposición para poder coordinar esfuerzos, para poder formar alianzas y seguir avanzando en la respuesta a tuberculosis. La salud es un derecho y nosotros estamos en esa línea. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Nos hemos extendido un poco más del tiempo, pero les agradecemos a todos y todas por quedarse en esta sesión.